Ok, creo que ya estamos listos. Sí. Ok, Hare Krishna. Bienvenidos. Hare Krishna. Bienvenidos. Continuamos con la lectura de Srimad Bhagavatam. Hoy estamos en el continuamos capítulo 9, titulado La partida de Bhishmadeva. La muerte o la partida de Bhishmadeva en presencia del Señor Shri Krishna. Vamos a ir allá. Ok, y hoy nos corresponde, aquí está el verso 27. Muy bien, vamos a poner un poco más grande. Perfecto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Nasta prayesva bhadresu nityam bhagavata sevaya bhagavatir tamashloke bhaktir bhavati naistikim Srimvatam svakata Krishna punya sravana kirtana hridyantasto hyavadrani vidunoti suhrit satam Krishna swadhamu bhagate dharma jnana divisaha Kalauna stadrishamesha puranarkodunoditaham Shrimvatam sradaya nityas grinatascha swachestitam Kalena natidirgena bhagavam vishate hridim. Ok, texto número 27, en el capítulo 9. Vamos a leer. Ok. Dana dharmam raya dharmam moksha dharmam vibhagasha Stri dharmam bhagavad dharmam samasabhyasa yogatam. Traducción del verso y significado dados por Srila Prabhupada. Traducción. Él, Bhishmadeva, explicó entonces, por divisiones, los actos de caridad, las actividades pragmáticas de un rey y las actividades en aras de la salvación. Luego describió los deberes de las mujeres y los devotos, tanto breve como extensamente. Bhishmadeva en su lecho de muerte continuó dando instrucciones. Recordamos que él estaba hablando estas palabras a Yudhishthira, quien preguntó acerca de los diferentes deberes, acerca de las diferentes actividades en la sociedad. Y Bhishmadeva, a pesar de estar en su lecho de muerte, habló todo esto. Vamos a ver el significado. Vamos a parar aquí un momento. Bienvenidos a Hare Krishna. Hoy estamos en viernes. Sí, viernes 11 de diciembre. Y lo que recién leímos fue el texto 27. Vamos a leer ahora el significado. Y bienvenidos todos. Significado de este verso. Un significado extenso también, igual al anterior. Dar caridad es una de las principales funciones de la persona casada. Voy a ir subrayando. Y ella debe estar dispuesta a dar como caridad al menos el 50% del dinero que arduamente ha ganado. Un brahmachari o estudiante
debe realizar sacrificios, una persona casada debe dar caridad, y una persona que ha adoptado la vida retirada o la orden de vida de renuncia debe practicar penitencias y austeridades. Esas son las funciones generales de todos los asramas u órdenes de vida que se hallan en la senda de la autorrealización. En la vida de brahmachari se imparte una formación suficiente, de modo que uno pueda entender que el mundo, como propiedad, le pertenece al Señor Supremo, la personalidad de Dios. El mundo le pertenece al Señor Supremo. Nadie puede pretender entonces ser el propietario de nada que esté en el mundo. De manera que en la vida de una persona casada, que es una especie de licencia para el disfrute sexual, se debe dar caridad para el servicio del Señor. La energía de todo el mundo se genera o se toma prestada del manantial de la energía del Señor. En consecuencia, las acciones resultantes de dicha energía deben dársele al Señor en la forma de un amoroso servicio trascendental que se le presta a Él. Así como los ríos extraen el agua del mar a través de las nubes y de nuevo descienden al mar, de modo similar nuestra energía se toma prestada de la fuente suprema, la energía del Señor, y debe ir de vuelta al Señor. Esto constituye la perfección de nuestra energía. Por consiguiente, el Señor dice en la Bhagavad Gita 9.27, Patram Pushpam Phalam Toyam. Él dice que todo lo que hagamos, toda penitencia a la que nos sometamos, todo lo que sacrifiquemos, todo lo que comamos o todo lo que demos en caridad, se le debe ofrecer a Él, al Señor. Esto es lo que Él dice en el 9.27. Esa es la manera de utilizar nuestra energía prestada. Cuando nuestra energía se utiliza de esa manera, se purifica de la contaminación de las embriagueces materiales y así nos volvemos aptos para nuestra vida natural y original al servicio del Señor. Aquí viene Raya Dharma. Podemos mencionar un poquito de lo recién leído. Un concepto bastante interesante. El concepto que aparece y figura en la literatura Vaishnava, en nuestra literatura y teología, de no solo Dios, no solamente figurando como el Padre o como el Creador, sino también Dios figurando como el disfrutador supremo. No solo el Creador ni el Padre, sino también Dios el disfrutador supremo. Y básicamente, debido a que todos estamos persiguiendo felicidad en sus diversas manifestaciones, o si todos perseguimos felicidad y de acuerdo al destino, de acuerdo al destino y a la forma distinta de pensar de cada persona, cada uno tiene estrategias distintas para ser feliz, ¿no? Cada persona intenta de maneras diferentes satisfacer su felicidad. Sin embargo, la literatura Vaishnava, como lo acabamos de ver en este texto, propone que uno pueda extraer felicidad a través de ofrecer placer a la fuente del placer. Esa es la teoría, esa es la propuesta. Que hay diferentes formas de extraer placer. Esto lo hemos hablado en algunas otras ocasiones. Y no solamente se habla de diferentes formas de extraer placer, creo que lo tengo por acá a mano, vamos a ver, sino que también hay diferentes estados mentales. Vamos a ver. Y de acuerdo al estado mental de cada persona, vamos a ver dónde puede estar esto. Dependiendo del estado mental de cada persona, vamos a ver si es acá.
Cada persona mm, experimentará una felicidad diferente. Y lo decíamos, como un bebé, un niño, su felicidad es meterse todo a la boca sea, y a él lo único que le interesa es comer, ¿no? Y si no ha comido, pues va a llorar y llorar y llorar y llorar hasta que haya comido. Y después, una vez habiendo comido, todo lo demás carece ya de valor. O sea, es irrelevante para un bebé luego de haber comido. Aquí está. Para un bebé luego de haber comido, lo demás es irrelevante. Si viene la época de Navidad, si es el Día de las Madres, si cualquier fecha, no importa, él ya comió, ya está. Y al revés, puede ser su día de cumpleaños, puede ser el Día de las Madres, puede cualquier cosa, pero él lo que necesita es comer para estar feliz. Aquí lo voy a mostrar. Vamos a repasar esto brevemente. En realidad esto lo leímos hace cuánto tiempo. Brahma Pucham, que se refiere a las 5 etapas de la comprensión Brahman, que en este caso son 5 etapas en relación a la comprensión de Dios, pero nos sirve para lo que estamos hablando. Y en la primera etapa encontramos a los animales también, a los animales y a los seres humanos en la primera etapa. Annamaya, que hace referencia a cómo el ser viviente, su vida es la comida. Y encontramos a los animales aquí también, cuyo interés principal es la comida. Un poco más adelante, si el bebé y la persona crece, ya no solamente le atrae la comida, sino le atrae y le interesa las diferentes formas de vida. Se da cuenta que él existe y se da cuenta que tiene amigos, no amigos todavía, pero el niño se da cuenta que existe mamá, que existe papá, hermanos, si tiene, animales, y se distrae viendo animalitos y etcétera. Ya la persona, como digo, esta es una descripción breve que estamos haciendo. Es un tema interesante, por ahora lo mencionamos brevemente. Ya en esta etapa, el niño más adelante también incluso, ya no le interesa, llega la hora de la comida y hay que llamarlo y prácticamente forzarlo y obligarlo para que venga a comer, porque lo que él quiere es estar jugando todo el tiempo. Ya su felicidad, la fuente de extraer felicidad, ya cambió, pero la persona sigue siendo la misma. El alma sigue siendo la misma, pero le atraen otro tipo de cosas. Ahora, su prana, aquellos quienes conozcan esta palabra, o sea, la felicidad viene del prana, de utilizar todo ese prana que tiene, toda esa energía que tiene. Un poco más adelante, cuando el niño tiene juguetes, etcétera, y que está en esta etapa, que hay que, como decíamos, forzarlo para comer, ya se le olvidó la felicidad derivada de la comida. Viene la siguiente etapa, que es una etapa en donde se extrae felicidad de actividades un poco más intelectuales, no solo intelectuales, también entran las actividades intelectuales aquí, pero no solo las intelectuales, sino en esta etapa, ya después en donde el niño se ha cansado de jugar y etcétera. Aquí podemos mencionar el logro, el hambre y el perseguir el éxito, por ejemplo, el perseguir una carrera. Esto entra en jnana. Tiene que ver con la felicidad derivada del usar mi intelecto, usar mis capacidades, más allá de solamente jugar con mis amiguitos y saltar bajo la lluvia. Una persona adulta persigue otras cosas y es feliz ya no solamente saltando en la lluvia y teniendo juguetitos y teniendo cositas como juguetes para ser feliz. Ya su felicidad depende de otras cosas. Y no quiere decir que la felicidad de los juguetitos es mala o es inexistente. Es existente para los niños. Pero llegado un momento, la persona ya no puede ser feliz con juguetitos. Su felicidad viene de logros, como decíamos, y de metas que tienen más que ver con metas más a mediano plazo,
metas que tienen que ver con su intelecto, con su capacidad de relacionamiento con otros, etc. Más adelante viene Vijnana Maya. Vijnana Maya, que ya tiene que ver, ya no solo, ya la persona sabe que el perseguir logros y metas es una felicidad que existe, sí, pero hay una mayor. Y esa felicidad mayor tiene que ver con el verme a mí y el cultivar una visión mediante la cual yo comprendo que todos somos espirituales. Que, ok, está bien la vida, pero yo entiendo que este lugar no es mi lugar al cual pertenezco originalmente, que la felicidad espiritual viene del contacto espiritual. Y como digo, este es un tema muy interesante, que hoy lo estamos viendo por encima, pero en su momento lo hemos hablado también. Y finalmente viene la comprensión completa espiritual. Es una felicidad en donde la persona no solamente ya sabe que él es espiritual y que todos somos espirituales y los árboles también son seres vivos y yo me llevo bien con toda la naturaleza. Esta es un poco esta etapa vijnana, porque entiendo que todos los seres vivos que me rodean me dan una compañía espiritual. Pero en esta etapa, Ananda Maya, que es la última en el escalón, sí, aquí ya se acaba todo. En esta etapa se comprende, según la filosofía Vaishnava, se comprende que la felicidad última comprende el darle placer a la fuente del placer. Y esa fuente del placer es Krishna. De hecho, algunos de ustedes sabrán, la palabra misma, el nombre mismo, Rama, significa la fuente del placer. Krishna y Rama tienen hay varias acepciones para cada nombre, para cada palabra, pero en un sentido ambas significan esto, la fuente del placer, Krishna y Rama. Y esta felicidad Ananda Maya, que es distinta de Vijnana Maya, en Vijnana Maya comprendo que todos los seres son espirituales y yo también lo soy. Por lo tanto, persigo valores espirituales en la vida. Pero en Ananda Maya, la última, aquí consiste en yo aprender a darle placer a Krishna. Y es aquí a donde apunta el servicio devocional. Es aquí a donde apunta las actividades del servicio devocional. En ponerme en contacto con la fuente de la felicidad y realizar ciertas actividades con cierta conciencia. Es una ciencia, es cierto estado mental, con cierta atención, ciertas actividades para ponerme en contacto con la fuente de la felicidad de manera deliberada y extraer una felicidad, la felicidad más completa. Y es aquí donde podría parecer que la filosofía de conciencia de Krishna podría parecer que te reprime. Algunas personas tienen eso, porque se habla mucho del disfrute de los sentidos, uno no debe disfrutar de los sentidos, etcétera, etcétera. Pero la filosofía de conciencia de Krishna o todo el sistema de Bhakti Yoga no es un sistema represor, no es para reprimirte, no es para reprimirnos, sino que nos da una información de, así como un niño que está jugando con sus juguetitos y que el papá le explica que, bueno, hay una felicidad mayor que tiene que ver con el perseguir logros intelectuales, el estudiar, tener una carrera y tal. Está preparando a su hijo para hacerle ver que más adelante los juguetitos ya no tendrán valor. O sea, tendrán valor para otras personas, para otros niños. Pero si él va creciendo de manera saludable, hay una felicidad mayor que es estudiar y tener un buen índice académico, qué sé yo, tener buenas relaciones, aprender un deporte. Y los juguetitos serán buenos para otras personas. Similarmente, el Bhakti Yoga no es que propone que todos nos volvamos, que dejemos de disfrutar de la vida cuando se habla del disfrute de los sentidos, sino que se nos informa. El Bhakti Yoga espera, la madre Bhakti, ella espera, Bhakti Devi espera pacientemente, y Krishna también, el maestro espiritual, esperan pacientemente a que el practicante, o sea nosotros, descubramos que hay esa otra felicidad, Vijnana Maya y Ananda Maya. No es que en sí el disfrute de los sentidos materiales sea malo, sino que se nos informa y se nos recuerda a cada momento que el jugar con juguetitos, ok, está bien,
pero hay una felicidad mucho mayor. Y similarmente, el Bhakti nos va informando que el disfrute de los sentidos, que es momentáneo, que es el disfrute de los sentidos, que es, ¿cómo es esta palabra? Inmediato, aparte de momentáneo, pero es inmediato. El placer que tiene el disfrutar de comer algo rico, de ver un paisaje bonito, y etcétera, y etcétera. Es inmediato, es es un placer. Estoy buscando otra palabra. Sí, es inmediato. En comparación del placer que tiene que ver con Ananda, con el placer que es mucho más eh, real y mucho más, no solamente real, mucho más satisfactorio para el alma, porque es el placer que está relacionado con el alma. Eso vamos a decir por hoy. Es un tema que personalmente me gusta, pero todo esto lo decíamos por el primer párrafo del significado en el cual Prabhupada decía que uno aprende en el Bhakti a ofrecerle todo a Krishna, todo lo que uno come, todo lo que uno hace, porque en fin de cuentas yo tengo una energía. Cuando yo como una zanahoria, lentejas y etcétera, cuando tomo el sol y camino, todo lo que estoy haciendo es para, tal vez no para, tal vez no es el objetivo principal, pero todo eso me reporta energía, me da energía física y mental y emocional. Y toda esa energía, habiéndola obtenido de la naturaleza, la energía que tenemos la obtenemos, como decíamos, del agua. Qué fortuna que tenemos agua. El agua, el sol, la tierra que da diferentes tipos de alimentos, etcétera. Toda la energía la obtenemos de la naturaleza. Por lo tanto, esa energía podemos regresarla a la naturaleza. Pero en vez de regresarla a la naturaleza, el Bhakti nos dice, mejor esa energía, en vez de darla a la naturaleza, regálesela o désela de vuelta a la fuente de la naturaleza, que es Dios. Y eso es Bhakti. Entregarle esa energía a Dios en forma amorosa, no solamente como un deber, así como con desgana y sí, con desgana, sino el Bhakti nos informa. Si yo habiendo obtenido esa energía, la recibo y se la doy a Dios de manera amorosa, de manera voluntaria y amorosa, entonces la fuente suprema, que es una persona igual que yo, y diferente que yo también al mismo tiempo, es una persona, pero no con todos los defectos y con todas las tonterías que los seres humanos ordinarios tenemos, pero en fin de cuentas es una persona. Esa persona, habiendo recibido mi ofrenda, me regalará a mí una felicidad incomparable, que es Ananda. Y en eso consiste el Bhakti Yoga, ¿no? Bueno, todo esto lo decíamos por el, el inicio de este párrafo, Prabhupada mencionando en qué consiste el Bhakti Yoga. Eh, y como decíamos, quiero, al finalizar esto quisiera recalcar cómo de vuelta el Bhakti Yoga no consiste en una represión, si bien es cierto, podría dar esa impresión de que se habla del no disfrute de los no al disfrute de los sentidos. Pero al contrario, se está planteando o se está dando una información de que existe una felicidad mayor. Y, y esa felicidad, y es lo que Arjuna quería. Arjuna quería reprimirse, Arjuna quería, ¿sabes qué, Krishna? Veo que estas actividades que estamos realizando van a tener tanto desastre, va a causar tanto desastre, esto que estamos a punto de hacer, matar a tantas personas. Y Krishna le habla un verso muy interesante. Voy a mostrarles. Y ahora pasamos con la siguiente parte. Voy a mostrar, estamos en el capítulo 3 de la Bhagavad Gita titulado Karma Yoga. Y Krishna le dice a Arjuna lo siguiente. Aquella persona que restringe los sentidos
pero su mente está morando en aquellas cosas que dejó atrás, esa persona sin duda que se engaña a sí mismo. Se lo conoce como un farsante. Cuando entramos en el verso, la palabra que Krishna utiliza es mityachara. Mityachara, Prabhupada aquí lo traduce como un farsante. También podemos utilizarla en el sentido de hipócrita. Es un sinónimo de mityachara. También se traduce como hipócrita. Así que Krishna dice, una persona que se restringe, pero su mente sigue morando en aquello que olvidó, entre comillas, esa persona se engaña a sí mismo de entrada. Aparte es un hipócrita, un farsante. Así que la Bhagavad Gita, el Bhakti, el Bhagavatam no proponen que nos volvamos farsantes y que de manera artificial restringamos cosas. Vamos en texto 7, capítulo 3, Bhagavad Gita. Krishna dice, en cambio, una persona sincera y trata de controlar con la mente, trata de controlarse y comienza el Karma Yoga. Comienza sin apego, comienza a realizar las actividades del servicio devocional sinceramente, sin una represión artificial. Esa persona es mucho mejor. Y en este verso 3.7 de la Bhagavad Gita encontramos unas palabras de Prabhupada en relación a la sinceridad y a la represión, palabras increíbles y muy interesantes. Ustedes van a ver al final del capítulo, del texto. Prabhupada describe, no vamos a leer todo el verso a pesar de que es pequeño. Prabhupada describe que una persona casada también puede lograr el destino final si se dedica al servicio de Krishna. Para lograr la autorrealización, uno puede llevar una vida controlada, tal como se prescribe en las escrituras, continuar desempeñando su ocupación sin apego y de ese modo progresar. Vean lo que dice Prabhupada. Una persona sincera que siga ese método. ¿Cuál método? El método de llevar una vida controlada y paso a paso ir progresando, ¿no? Una persona sincera que siga ese método está muchísimo mejor situada que el farsante que hace alarde de espiritualismo para engañar al público inocente. Un barrendero de la calle que sea sincero es muchísimo mejor que el meditador charlatán que solo medita para ganarse la vida. Palabras interesantes. Krishna dice, porque en este momento se está hablando de la renuncia, en este punto del capítulo, por ahí Arjuna tiene la duda si renunciar o no. Y Krishna está hablando de esto en relación a la renuncia, o sea, renunciar al mundo es algo bueno, pero se espera que aquella persona que renuncia al placer de los sentidos lo haga de manera artificial, ¿no? Así que Krishna le dice a Arjuna, cualquier persona puede lograrlo, no hace falta que renuncies como tal al mundo, mejor sé sincero, y a pesar de que no hayas renunciado, si sigues paso a paso con sinceridad, estás mejor situado. Y por último les muestro 3.33 de la Bhagavad Gita siempre. Incluso el hombre que posee conocimiento actúa conforme a su propia naturaleza. Todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las modalidades. Krishna dice, ¿qué puede lograrse con la represión? Nigraha kim karishati, esta es la frase. Nigraha kim karishati, Arjuna. ¿Qué vas a ganar con la represión? Así que hemos dicho todo esto porque el sistema de Bhakti Yoga nos enseña, promueve y nos enseña a ofrecer aquello que tenemos. Krishna, Prabhupada con frecuencia mencionaba el hecho de ¿cómo es la palabra? Adjuntar, agregar a Krishna a nuestra vida.
Claro que sí, sí hace falta eliminar malos hábitos. Eso no hace falta ser una persona espiritual para eliminar malos hábitos de nuestra vida. Cualquier persona inteligente y cuerda y sobria, cualquier persona sabe que los malos hábitos no funcionan. Eso sí hay que abandonarlo, ¿no? Pero otra cosa no. Llegados al sistema, a la práctica de conciencia de Krishna, no hay que abandonar nada más que los malos hábitos. Y se nos regalará todo un cuerpo gigante de literatura para que vayamos identificando, esto de repente no está tan bien en mi vida, voy a empezar a limpiarlo, a quitarlo, ¿no? Pero de entrada lo primero que necesitamos hacer es adjuntar y... hay otra palabra, como invitar a Krishna a nuestra vida, empezar a cantar el mantra Hare Krishna, empezar a ofrecer nuestros alimentos a Dios en nuestra casa, comer esos alimentos, leer los libros. Con el paso del tiempo iré comprendiendo, gracias a la literatura y gracias a Krishna en mi corazón, iré comprendiendo qué cosas hace falta limpiar, ¿no? Pero no consiste en una represión. Vamos a ver a Jesús Matilde Ravelo. Buenos días. Vamos a ver su comentario. A veces ocurre que a los niños les atrae el servicio devocional y cuando son mayores les atrapa la vida material y el disfrute de los sentidos. Conozco muchos casos. Sí, sí, de alguna manera es natural, ¿verdad? Que a los niños les atrae el servicio devocional, pero cuando son mayores los atrapa la vida material. Sí, pienso que debe ser difícil. eh, es difícil convivir en una sociedad. Para un niño que le atrae el servicio devocional, convivir en una sociedad que carece del servicio devocional, en su escuela, sus amigos, etc. Así que pienso que debe ser todo un desafío para aquellas personas que de niños conocen el servicio devocional, cuyos padres tal vez son Vaishnavas, pero de alguna u otra manera se ven atraídos a la vida social ordinaria, ¿no? Pienso que debe ser un gran desafío para ellos. Continuamos ahora sí con el significado del verso. Es aquí, ¿verdad? Seguimos. Aquí vamos. Raya Dharma. Raya Dharma es una gran ciencia, a diferencia de la diplomacia moderna, para la supremacía política. A los reyes se les preparaba sistemáticamente para que se volvieran muníficos y no solamente fueran recaudadores de impuestos. A ellos se los educaba para que realizaran diferentes sacrificios únicamente para la prosperidad de los súbditos. Interesante, ¿no? Dirigir a los prayas, o sea, la población, hacia el logro de la salvación era un deber, un gran deber del rey. El padre, el maestro espiritual y el rey no deben volverse irresponsables en lo que concierne a dirigir a sus súbditos hacia la senda en la que logren la liberación final del nacimiento, la muerte, las enfermedades y la vejez. Cuando estos deberes fundamentales son bien desempeñados, no hay necesidad del gobierno del pueblo por el pueblo. En los tiempos modernos, la generalidad de la gente ocupa la administración mediante el poder de los votos manipulados, pero nunca se les forma en lo referente a los deberes fundamentales del rey. Y además eso no es posible para todos. Bajo esa circunstancia, los administradores carentes de preparación hacen estragos al tratar de que los súbditos sean felices en todos los aspectos. Por otra parte, estos administradores sin preparación se vuelven gradualmente pícaros y ladrones, y aumentan los impuestos para financiar una administración con demasiado personal dirigente, la cual es inútil para todos los fines. En verdad, los brahmanas capacitados tienen la función de dirigir a los reyes. A ver, los sacerdotes, que son estos brahmanas, aquellos reyes antaño tenían un cuerpo de sacerdotes para aconsejarlos. El rey era quien dirigía, pero en realidad el cuerpo de sacerdotes, había un cuerpo de brahmanas que se encargaban de tener una visión para el reino
Y el rey estaba allí, pero siguiendo los consejos de los brahmanas, de los sacerdotes. En verdad, los brahmanas capacitados tienen la función de dirigir a los reyes para una buena administración en términos de escrituras, tales como la Manu Samhita y los Dharma Shastras de Parashara. Un rey modelo es el ideal de la generalidad de la gente, y si el rey es piadoso, religioso, valiente y munífico, los ciudadanos generalmente lo siguen. Un rey de ese tipo no es una persona perezosa y sensual que vive a costa de los súbditos, sino que más bien siempre está alerta para matar a ladrones y dacoits. Los reyes piadosos no eran misericordiosos con los dacoits y ladrones en el nombre de una absurda ahimsa, no violencia. Los ladrones y dacoits eran castigados de una manera ejemplar, de modo que en el futuro nadie se atreviera a ocasionar una clase de perjuicios de una forma organizada. Dichos ladrones y dacoits nunca tenían la función de administrar, como ocurre ahora. Creo que lo que recién leímos, todos estamos familiarizados con ellos, con esto. Gobernantes o dirigentes, Prabhupada decía que tienen le pagan a tantos, ¿cómo él decía? Tienen tantos ayudantes que al final se vuelven inútiles, todos son inútiles. Y no logran conseguir que la población esté contenta, que la población esté feliz. Porque ambos, ni población ni dirigentes, conocen lo que es la felicidad. Ambos, población y dirigentes, ambos están cegados. Y a pesar de que haya una buena población, o empecemos con un presidente, a pesar de que haya un buen presidente, pues la población tiene mucho por hacer, ¿no? Hay mucha educación que hace falta. Básicamente todos carecemos de educación, tanto dirigentes como población. Y la corrupción de la cual tanto nos quejamos, quienes no somos los presidentes, la corrupción de la cual tanto las personas se quejan, esa corrupción que se manifiesta a nivel grande, a nivel macro en el presidente, es la misma corrupción que se manifiesta a nivel individual en las personas en la calle, ¿no? La misma corrupción que se manifiesta al momento de quienes estamos en la calle, al momento de pasarme el semáforo en rojo, o qué sé yo, o tantas formas en las cuales una persona ordinaria puede aprovechar una situación, ya que nadie me está viendo, ya que nadie me va a multar, pues puedo saltarme una norma social, ¿no? Y eso es corrupción también. Y la sociedad, todos aquellos que no somos presidentes, está llena de corrupción a escala menor. Pero una persona que es corrupta a escala menor sería corrupta igual que el presidente a escala mayor. Solamente que cambian las dimensiones. Así que, a pesar de que haya un presidente o dirigentes buenos, pues hace falta que la población esté educada. Y no es el caso hoy en día. Ni dirigentes ni población. Todo está patas arriba y una buena persona inteligente intenta llevar una vida educada, una vida civilizada como un ser humano. ¿De acuerdo, no? Esperamos que, o se espera de nosotros que en la práctica del Bhakti vivamos no solamente memorizando datos, memorizando escrituras, sino también reflejando todo eso en nuestra vida, que se refleje en mi educación, mi forma, mi caballerosidad, mi gentileza, y etcétera, para con los demás. Continuamos. La ley de impuestos era simple. No había imposición ni usurpación. El rey tenía derecho a tomar una cuarta parte de la producción del súbdito. El rey tenía el derecho a exigir una cuarta parte de la riqueza que uno tuviera asignada. Nunca nadie la daba de mala gana, pues gracias al piadoso rey y a la armonía religiosa había suficiente riqueza natural. Es decir, granos, frutas, flores, seda, algodón, leche, joyas, minerales, etc. Y por ende, nadie era infeliz en lo material.
Los ciudadanos eran ricos en agricultura y cría de animales y en consecuencia tenían suficientes granos, frutas y leche, sin ninguna necesidad artificial de jabones e inodoros, cines y bares. El rey tenía que procurar que el cúmulo de energía de la humanidad fuera bien utilizado. El objetivo de la energía humana no es precisamente el de complacer propensiones animales, sino el de lograr la autorrealización. Todo el gobierno estaba organizado específicamente para cumplir con ese propósito en particular. Por ello, el rey tenía que seleccionar bien a los ministros del gabinete, y no sobre la base de un número de votos. Los ministros, los comandantes militares e incluso los soldados ordinarios eran todos seleccionados según la aptitud personal, y el rey tenía que examinarlos debidamente antes de que se les nombrara para sus respectivos cargos. El rey vigilaba en especial que los tapasvis, o sea, las personas que sacrificaban todo en aras de la diseminación del conocimiento espiritual, nunca estuvieran desatendidos. Interesante, como se plantea aquí, que la educación era muy cuidada, y aquellos que se dedicaban a educar a la población, no solamente en la educación ordinaria, pero en el conocimiento espiritual, nunca eran desatendidos. El rey sabía bien que la suprema personalidad de Dios jamás tolera que se insulte a sus devotos puros. Dichos tapasvis eran líderes de confianza incluso de los pícaros y los ladrones, los cuales nunca desobedecían las órdenes de aquellos. El rey les daba protección especial a los iletrados, a los desamparados y a las viudas del Estado. Las medidas de defensa se tomaban antes de que ocurrieran algún ataque de los enemigos. El sistema de recaudación de impuestos era sencillo y no tenía por objeto el del despilfarro, sino fortalecer el fondo de reserva. A los soldados se les reclutaba de todas partes del mundo y se les entrenaba para deberes especiales. En lo que se refiere a la salvación, aquí Prabhupada, sí. Sigamos. En lo que se refiere a la salvación, se tienen que conquistar los principios de la lujuria, la ira, los deseos ilícitos, la avaricia y la confusión. Para uno librarse de la ira, tiene que aprender a perdonar. Para estar libre de los deseos ilícitos, uno debe hacer planes. Mediante el cultivo espiritual, se es capaz de conquistar el sueño. Los deseos y la avaricia únicamente se pueden conquistar mediante la tolerancia. Las perturbaciones ocasionadas por enfermedades pueden evitarse mediante dietas reguladas. Mediante el autocontrol, uno puede liberarse de falsas esperanzas y el dinero puede ahorrarse si se evita la asociación no recomendable. Mediante la práctica del yoga se pueden controlar el hambre y la mundanalidad puede evitarse mediante el cultivo del conocimiento acerca de la transitoriedad. Con levantarse se puede conquistar el vértigo y los falsos argumentos pueden conquistarse mediante la verdadera comprobación. La locuidad puede evitarse mediante la gravedad y el silencio, y mediante la valentía se puede evitar el temor. El conocimiento perfecto puede adquirirse mediante el cultivo de sí mismo. Para alcanzar de hecho el sendero de la salvación, uno puede estar libre de la lujuria, o debe estar libre de la lujuria, la avaricia, la ira, los sueños, etc. En lo que se refiere a la clase, voy a parar aquí un poquito para subrayar todo esto, que pienso que valdría la pena, ahora lo estamos leyendo de corrido, y valdría la pena, hasta aquí, cuando Prabhupada empieza a describir que para uno liberarse, ya que es bueno y hace falta liberarse de la lujuria, la ira, la avaricia, los deseos ilícitos, la confusión, Prabhupada regala pues ciertas pistas, ¿no?, para cómo ir liberándose de todo ello.
esto vale la pena sentarse y estudiarlo con más calma y memorizarlo si uno quisiera. Para liberarse de la ira uno tiene que aprender a perdonar. Las perturbaciones ocasionadas por diversas enfermedades pueden evitarse mediante dietas reguladas. O sea, si uno aprende, si uno se educa de qué manera me alimento, pues voy a estar más saludable, ¿no? Bueno, como digo, esto lo estamos leyendo más de corrido, pero sin duda que vale la pena sentarse un poco más y leerlo con mayor atención todo esto, ¿no? Me refiero a toda esta em, descripción que Prabhupada da, que se nos regala, por ejemplo aquí, para estar libre de los deseos ilícitos uno debe hacer planes. Todo esto en realidad Prabhupada lo está recogiendo del mismo Bhagavatam, aparece por allí en el canto séptimo, todas estas recomendaciones para alcanzar una eh, civilizada, vida civilizada significando liberarme de la lujuria, la ira y todo esto. Continuamos. ¿Dónde íbamos? Iba a hablar de la mujer. Aquí está. En lo que se refiere a la clase de las mujeres, a estas se las acepta como una fuente de inspiración para los hombres. En ese sentido, las mujeres son más poderosas que los hombres. Ajá. Al poderoso Julio César, lo controló una Cleopatra. A esas poderosas mujeres las controla la timidez. La timidez, aquí, por algún arreglo del destino, este mismo párrafo que estamos leyendo está aquí incluido más adelantito. Es el mismo párrafo, pero escrito en inglés. Y shyness, ese shyness que se está traduciendo aquí como timidez, también pudiéramos dar la impresión como que en nuestro castellano, esa timidez podríamos traducirlo a otro sinónimo como el recato, que tienen una ligera diferencia, ¿no? Aquí Prabhupada está diciendo que a esas mujeres poderosas las controla el recato. El recato tiene un color un poco más sensato, de sensatez, mientras que la timidez tiene un color un poco más como de... como el recato tiene, sí, pudiéramos verle un color más sensato, sí, más de madurez, mientras que la timidez podría vérsele como una señal de debilidad, ¿no? Por esa razón estamos cambiándolo aquí como que a las personas, a las poderosas mujeres las controla, o sea, ellas viven con el recato, son recatadas. Por consiguiente, el recato o la timidez es importante para las mujeres. En cuanto esa válvula de control se afloja, las mujeres pueden crear estragos en la sociedad a través del adulterio. Adulterio significa aparición de hijos no deseados, conocidos como Varna Sankara, que perturban al mundo. Esto es lo que ya leímos. Lo último que Bhishmadeva enseñó fue el proceso de complacer al Señor. Todos nosotros somos sirvientes eternos del Señor y cuando olvidamos esta parte esencial de nuestra naturaleza, se nos pone en condiciones materiales de vida. El sencillo proceso para complacer al Señor, especialmente para las personas casadas, consiste en instalar en el hogar la deidad del Señor. Mediante el hecho de concentrarse en la deidad, uno puede continuar progresivamente con el trabajo rutinario de todos los días. Adorar a la deidad en el hogar, servir al devoto, oír la exposición del Srimad Bhagavatam, residir en un lugar sagrado y cantar el santo nombre del Señor, son todas cosas poco costosas, mediante las cuales uno puede complacer al Señor. De ese modo, el abuelo Bhishma les explicó a sus nietos la materia en cuestión. Tarán.
Ok. Así que hace algún tiempo también mencionamos esto. Y a lo largo de Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada, como todos sabemos, él va presentando el verso traducido del sánscrito, él lo tradujo al inglés, ¿no? Tradujo del sánscrito al inglés y en su momento sus discípulos tradujeron al español. Y es una fortuna que nosotros tengamos estos libros en español. Gracias al trabajo de muchos devotos involucrados en ello, tenemos la fortuna de poder acceder a estos libros en español. Pero aparte de Prabhupada ofrecernos esa traducción del sánscrito al español, también hay un significado, ¿no? Que nos permite tener un mejor entendimiento del verso, ¿no? Y en todos esos significados, hoy leímos uno un tanto extenso, un poco extenso, hay unos un poco más grandes, hay significados más cortos. Todos estos significados van cargados no solamente de guía para nosotros, sino en algunas ocasiones estos significados tienen y nos regalan palabras instructivas. No son instructivas, la palabra que estoy buscando es prescripciones, ahí está. Porque de alguna manera todas son instructivas y todas nos regalan algo sustancial. Pero en algunos casos esos significados son prescripciones. Y en algunos otros casos son únicamente descripciones. Hay significados en los que Srila Prabhupada está prescribiendo algo, recomendándonos que hagamos ciertas actividades, que vayamos por este lado a fin de mejorar nuestra conciencia de Krishna. Y hay otras ocasiones en donde él está únicamente describiendo algún hecho, describiendo alguna historia. Y esas descripciones no son igual que las prescripciones. En este caso, las descripciones únicamente sirven para darnos eso, una guía, para darnos una idea de algún punto en particular. Menciono esto porque el verso que hoy hemos leído, el significado que hoy hemos leído y el de ayer un poco, principalmente el de hoy, Prabhupada describió cómo era el sistema antaño, cómo funcionaba el sistema monárquico, cómo funcionaban. Los reyes actuaban de tal y tal manera, y los súbditos hacían esto y lo otro, y los brahmanas, los sacerdotes. Él está describiendo todo esto, ¿no? Voy a ir nuevamente al texto para que lo veamos al inicio. Sí. Prabhupada comenzó, por ejemplo, para leer esta primera línea, dar caridad es una de las principales funciones de la persona casada, y ella debe estar dispuesta a dar como caridad al menos el 50% del dinero arduamente ganado. Por ejemplo, esta primera línea que encontramos aquí no es meramente una descripción. Esta primera línea figura un poco como prescripción. Él dice: una persona casada purifica su vida y su hogar a través de la caridad. Y claro que esta afirmación de Prabhupada aquí en estas tres líneas, como ya lo dijimos hace algunos días también, y lo seguiremos mencionando cuando haga falta, Prabhupada siempre nos recomienda leer estos libros con cuidado, ¿no? Esta afirmación de dar el 50% de parte de una persona casada, pudiéramos nosotros contrastarla con esta misma afirmación de Prabhupada en otros contextos, en otros libros,
en, en el mismo Bhagavatam, pero en otras secciones. Prabhupada habló en varias ocasiones del 50% de parte de las personas casadas. En algún momento creo que hablamos de esto, hace cuántas semanas mencionamos este punto. Tratamos de estudiar y sacamos de diferentes fuentes que decía Prabhupada con respecto a ello. Y él decía que el 50%, o sea, esto es una prescripción para todos los casados. Y ese 50% se refiere al después de una persona haber recibido su salario, digamos, y después de haber cubierto sus facturas, sus deudas, etcétera, todo lo que tenga que pagar, después de ello se dará cuenta que tiene una cantidad de dinero que es, en algunos casos, Prabhupada le llama el dinero acumulado. Y ese dinero acumulado es el dinero restante después de haber observado mis responsabilidades, ¿no? Después de que la persona cubrió sus responsabilidades en cuanto a deudas y facturas y etcétera, ahora ese dinero acumulado, aquí a este dinero acumulado le vamos a aplicar el 50%. Prabhupada en algunas otras ocasiones aclaró esto, ¿no? Si no, Prabhupada estaría dando algo que es completamente impráctico. Todos sabemos que si yo trabajo y tengo facturas y tengo deudas y todo lo que gano voy a tener que partirlo por la mitad y dárselo en caridad al maestro espiritual, pues ¿cómo voy a pagar las facturas? Eso sería impráctico. Así que menciono esto porque ya esto implica el adentrarnos en esa prescripción que Prabhupada está dando. Vamos a ir nuevamente. Él dice, dar caridad es una de las funciones y ella debe estar dispuesta, la persona debe estar dispuesta a dar al menos un 50% de lo que ha acumulado, ¿no? Y luego sigue diciendo, el brahmachari hace esto y lo otro. Es una prescripción, ¿no? Que como dije y como Prabhupada nos alienta, todas las prescripciones no se deben seguir de manera ciega. Esto es otro de los puntos del Bhakti, que todas las prescripciones no se deben seguir de manera ciega y de manera sentimental, por pura emocionalismo. No sé si creo que no existe. Por pura emoción o sentimentalismo. Sino cuando hay prescripciones como esta prescripción, deben seguirse de manera calculada, de manera inteligente, analizando bien cuál es la prescripción que voy a tomar para mi vida y cómo la voy a seguir, y no de manera así puramente sentimental, así por pura emoción, ¿no? Debe prestarse la atención a todo lo que hacemos o dejamos de hacer, ¿no? Pero lo que quería mencionar era que, si bien es cierto, esta es prescripción que debe seguirse con, como dijimos, con atención y con inteligencia, y no a lo loco, como a veces dice. Más abajo en ese significado encontramos a Prabhupada hablando, por ejemplo, de los reyes, y que, ¿dónde fue que Prabhupada dijo que los políticos actuales, ustedes recuerdan, ¿no? Los políticos actuales, en el verso anterior también Prabhupada dijo que, ya me recordé un texto que, aquí está, ustedes están viendo esto conmigo, ¿verdad? Prabhupada dice que los ciudadanos eran ricos en agricultura y cría de animales, en consecuencia, había suficiente fruta, granos, leche, sin ninguna necesidad artificial de jabones, inodoros, cines y bares. Estas tres líneas de Prabhupada, lo que él está haciendo es una descripción. Arriba, Prabhupada dijo que el casado debe dar caridad. Es una prescripción. Pero aquí abajo podría parecer que Prabhupada está diciendo, bueno, hay que dejar de utilizar jabones, hay que dejar de utilizar el inodoro, los cines y los bares. Esto que tengo subrayado en estas líneas es más bien una descripción. No querría decir que Prabhupada y el movimiento de conciencia de Krishna existe para eliminar los jabones de tu casa o que elimines el inodoro de tu casa. Sería muy absurdo. Y Prabhupada, a pesar de que en significados como este, él presenta a la sociedad actual
como desordenada, como este caso él lo está poniendo aquí. Pero al mismo tiempo no quiere decir que Prabhupada está diciendo rechacemos la sociedad actual, sino como dijimos al inicio, nada más acoplemos a Krishna. No importa si usted utiliza jabones y como él está diciendo aquí, podría dar la impresión de que hay que tirar a la basura el jabón. La razón por la cual lo menciono es porque en las palabras de Prabhupada, a veces en las clases de Prabhupada o en los significados de Prabhupada, siempre están estas dos características de su discurso, prescriptivo y descriptivo. Y tanto así que a algunas personas les causa una confusión, y de alguna manera natural, que causa una confusión. Y en cuántas ocasiones yo he compartido con ustedes el incidente de que un reportero a Prabhupada lo entrevistaban por todos lados cuando llegaban en los aeropuertos. Y el reportero le dice, o es una reportera, no recuerdo, Swamiji, usted predica la renuncia, pero usted viene aquí a esta ciudad y lo van a venir a traer en un Rolls Royce, lo van a llevar a un hotel súper de lujo. ¿Cómo es eso, Swamiji? Y le da el micrófono a Prabhupada. Y Prabhupada dice, sí, bueno, pues mis discípulos me ofrecen lo mejor que tienen y el deber del discípulo es ofrecer lo mejor que tenga. Y el deber del gurú es aceptarlo, todo lo que el discípulo le ofrece, de manera amorosa, sabiendo que eso es para Dios, ¿no? Pero si no me ofrecen ningún hotel, yo estoy dispuesto a dormir abajo de un árbol, Prabhupada, dicen. Y lo hizo, ¿no? Cuando, o sea, él siempre se enfrentó a todas las circunstancias que había, ¿no? Pero el reportero y le dice, bueno, pero Swamiji, ¿usted no cree que eso puede confundir a las personas? ¿No cree que, ok, yo entiendo el punto, pero hay personas que usted predica renuncia, ¿no? Y las personas no se confundirían con eso? Y Prabhupada dice, no, nosotros no predicamos renuncia, dice Prabhupada. Nosotros predicamos amar a Dios. Y es algo interesante, ¿no? Porque en muchas ocasiones el discurso de Prabhupada podría parecer eso. Podría parecer que Prabhupada está diciendo, niega toda la sociedad moderna porque es mala. Niega toda la sociedad porque tiene jabones, porque tiene, etcétera, porque tiene plástico, porque tiene químicos. A pesar de que Prabhupada habló fuerte y hablaba fuerte en contra de esa sociedad que es artificial, ¿no? Pero su discurso no era abandonar esa sociedad, su discurso era amar a Krishna, a pesar de que utilices jabones, como él dice aquí. Prabhupada mismo utilizaba jabones, ¿no? Es, eh, lo menciono nuevamente porque podría dar esa impresión. Y el reportero mismo le hace ver ese punto de que usted está predicando renuncia, pero viene aquí a utilizar todo esto. Y Prabhupada le dice, es que estamos predicando usar todo. Al contrario, y es el punto de Arjuna, el problema de Arjuna, él quiere renunciar y Krishna le enseña a utilizar eso para complacer a Dios, ¿no? Entonces, similarmente, eh, el discurso de Prabhupada no es darle una patada a toda la vida y volvernos ¿cómo es esta palabra? Sí, mm, como alguien que rechaza así con odio el mundo y la sociedad moderna, etcétera. No, Prabhupada fue criticado y su maestro espiritual fue criticado, ambos fueron criticados por usar la vida, usar los bienes modernos para servir a Krishna. Ellos dieron el ejemplo de cómo el mismo Prabhupada y su maestro espiritual dieron el ejemplo de cómo todo lo que hay en la sociedad moderna se puede utilizar. Y claro, que hay cosas que son muy, muy dañinas, ¿no? Como, o sea, sí, el, el, una carnicería que su vida es matar animales, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero todo lo que se puede utilizar, adelante, ¿no? Entonces quería mencionar eso. Hay cosas que son descriptivas del discurso de Prabhupada y no quiere decir que, bueno, Prabhupada lo mencionó en el Bhagavatam, ahora tenemos que luchar porque dejen de haber presidentes y haya reyes. Que Prabhupada mencionó que los reyes vivían así, así, así. Pero el éxito, el movimiento de conciencia de Krishna no busca traer una monarquía y quitar a los presidentes, busca que amemos a Krishna, ¿no? Independientemente de que haya presidente o haya rey o cualquier sistema político que exista. Pero que
cultivemos nuestro amor por Dios, ¿no? Y ese amor por Dios, la buena noticia es que ese amor por Dios, nada lo puede detener, ¿no? No importa que haya un sistema capitalista, comunista, que hayan reyes, que hayan presidentes, nada puede detener el amor por Dios, siempre y cuando yo siga bien el método. Porque el amor por Dios es algo completamente espiritual y nada puede detenerlo siempre y cuando siga bien de todo, ¿no? Así que, independientemente de que hayan presidentes o reyes, sigue estando la misma posibilidad. Alcanzar el mismo objetivo que desde el inicio siempre estuvo, que es amar a Dios, ¿no? Así que, por favor, no nos volvamos seguidores ciegos de todo lo que Prabhupada dice. Prabhupada en otros momentos lo hemos hablado, Prabhupada le pedía a sus discípulos mayores que estaban a cargo, Prabhupada les decía, por favor, estudien mi libro desde todos los puntos de vista, analícenlos bien. Y esa recomendación está para nosotros también. Que todas las prescripciones, todo lo que el Bhakti pide de nosotros, lo hagamos con inteligencia. Porque todo lo que el Bhakti nos pide siempre habrá un buen resultado. Todo lo que Prabhupada nos recomienda, como en este caso dar el 50%, siempre hay un buen resultado. Vienen los malos resultados con frecuencia de nuestro seguir ciego, nuestro seguir con sentimentalismo. Ok, vamos a detenernos aquí. Saludos, Ananda Kirtan. Saludos, Prabhu. Madre Kalavati, Hare Krishna. Saludos también. ¿Quién más está por aquí? Ha entrado un comentario de Luis Hernández. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Mis reverencias, Prabhu. Igualmente mis reverencias, Luis. Gracias por el néctar tan bello. Te mando un saludo muy afectuoso y a todos los devotos de Vaishnavas. Feliz Harinam Sankirtan. Krishnas tu Bhagavan Swayam. Saludos, Luis. Gracias igualmente. Gracias por participar. Saludos a todos. ¿Quién más está por aquí? Juliet Rendón. Hare Krishna. Y bueno, Enrique Silvano también. Saludos, Hare Krishna. Dominic, veo que estás entrando aquí. Saludos también. Que pasen un bonito viernes, un bonito y productivo viernes. Y nos vemos el domingo. Madre Amrita Ganga, Hare Krishna. Madre Kalavati, ya la mencionamos. Jesús Matilde también. Fenil, no sé si todavía estás aquí, Fenil. Saludos, Prabhu. Un abrazo. Ok. Roberto Muñoz también. Bueno, hay un más arriba, hay Roberto Muñoz. Saludos, Roberto. Y José Darío, que ya es conocido de la familia. Carolina Frank. Saludos, Carolina Frank. Y bueno, el resto de la familia. Cada vez se hace más grande la lista, que no puedo mencionarlos a todos. Espero que vaya mejorando la salud de Runi y Siameli. Saludos a ustedes también. Indira, Nicolás, Sol, Nora Lisa, María Lucero. Espero no se me olvide nadie. Y nos vemos el domingo. Hare Krishna. Angie. Alcanzó Angie a entrar. Estaba a punto de cerrar. Y saludos a todos quienes no están en el chat, pero quienes siempre participan. Saludos, Angie. Y nos vemos el domingo.